Viviendo lo sagrado en lo cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta a las dos, como casi todos los temas de los que hablamos, que es el de la escritura consciente. Pero es un tema en el que Wendy tiene bastante más práctica que yo. Ella lleva haciéndolo muchísimos años y ya os contará. Yo lo he hecho de manera bastante intermitente, es algo que siempre he considerado que debía de hacer, pero que pues como que no le he encontrado el punto de placer tal vez, y entonces no he sido muy constante en ello. Pero bueno, quería comentaros para empezar por qué me parece a mí que esto de la escritura consciente puede ser una buenísima herramienta para vivir lo sagrado en lo cotidiano. Y yo creo que lo primero es que nosotros como humanos siempre nos estamos contando historias, ¿no? Tanto a nosotros mismos como a los demás. Interpretamos el mundo siempre a través de narrativas. Entonces nos vemos como el protagonista de nuestra historia. Tenemos una historia, somos el protagonista y esto no es realmente quiénes somos en realidad. Es como una versión, bueno, pues un poco limitada de lo que somos en realidad. Una historia, una narrativa no es capaz nunca de abordar todo lo que somos. Entonces, lo de escribir es una manera de, bueno, pues de investigar cuál es la narrativa con la que más nos identificamos sobre nuestra vida, ¿no? Que muchas veces viene de las historias que nos contaron en nuestra familia acerca de nosotros mismos, ¿no? De las narrativas que nos dieron como herencia. También viene de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y también esta narrativa también proviene pues de la sociedad, de la cultura, del medio ambiente en el que vivimos, ¿no? de nuestro entorno. Entonces, básicamente, nos estamos siempre creando con nuestra escritura, ¿no? Creando con nuestras narrativas, ya sea que las escribimos o no, o simplemente que nos las contamos en nuestra cabeza, ¿no? Entonces yo creo que es importante escribir o es interesante escribir estas narrativas como una manera de liberarse de ellas, ¿no? Uh-huh. Te da una cierta libertad y también te da un cierto espacio para ahondar un poquito en el lado tal vez más de sombra, ¿no? de tu propia vida, de tu propia narración. Esas partes de nuestra vida que, bueno, pues que no nos gustan tanto, o que nos dan miedo, o que nos dan vergüenza. Entonces, poder también tener la libertad de escribir sobre eso puede ser muy, muy sanador, ¿no? Uh-huh. Y luego yo creo que la tercera utilidad o el tercer punto así importante sobre esto de la escritura consciente es que nos permite también distanciarnos un poco pues de esta historia que nos contamos, de estas historias que nos contamos, y nos permite tal vez conectarnos precisamente con el testigo, con la esencia de lo que somos, que es el observador, el testigo. Nos permite esa distancia para observar que esta historia que estamos escribiendo es en realidad una historia y no es la totalidad de nuestra vida, ¿no? Entonces, cada vez que nos sentamos a escribir, yo creo que estamos dándole a esta parte de nosotros, a este observador, a este testigo, pues le estamos dando espacio para que aparezca en nuestras vidas, y por lo tanto estamos tal vez incrementando nuestra intuición, ¿no? O sea, el saber que sabemos ciertas cosas sin saber cómo lo sabemos. Uh-huh. Y cuando escribimos, eso muchas veces surge bueno, pues de esas palabras y de esas expresiones que ponemos en el papel. Tal vez cuando escribimos somos capaces de ser un poquito más valientes, no sé. ¿A ti qué te parece, Wendy? Pues bueno, sí, creo que tienes razón en lo que dices, pero va más allá, ¿no? Para mí, mi diario
¿no? Porque, o sea, es importante hablar del diario y no solo como de la acción que se lleva en él. Para mí mi diario es mi mejor amigo hecho de papel, ¿no? O sea, es un compañero de camino, un compañero que no solo está conmigo, por ejemplo, en esos momentos muy felices que le platico, cosas bonitas que me pasan, sino en los momentos más dolorosos, lo que me sostiene, pues es mi mejor amigo hecho de papel, ¿no? Porque finalmente el diario, tu cuaderno, pues sí, o sea, es un acompañante, un testigo que no te juzga, Ujú, ¿no? En donde tú puedes desahogarte absolutamente, ujú, hablar de todo, absolutamente de todo, y nunca hay juicio, pero sí hay acompañamiento, ujú, porque de una manera muy mágica que solo se experimenta cuando lo haces, cuando tú estás escribiendo en tu diario, estás solo, pero no estás solo. ujú, ¿Sabes? O sea, es algo muy, muy especial. Claro, como yo utilizo, ¿no? Por ejemplo, yo no solo escribo lo que me pasó en el día o así, o no solo escribo, ¿cómo se llama en español esto? Pues, o sea, que es como, en como las mañanas, como el el, el, ¿sabes? sí, la Como escritura libre, desfogue, sí, escritura ajá, libre, exacto. escritura, Que, sí, sí, del inconsciente, sí. sí lo hago, claro, también, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo conversaciones escritas en diálogo, o Ujú, sea, literalmente en diálogo con mi diario, que, o sea, tiene un nombre, que tiene una personalidad, o sea, que yo cuando me siento con mi diario, ujú, me estoy sentando con un ser como vivo, haz de cuenta, ujú. para mí. Y esa personalidad y eso, digamos, sí, esa identidad de tu Ajá. diario, ¿cuándo la creaste? Pues no la creé yo, ¿no? Pues, o sea, o que, vamos, no lo pensé, Ujú, sucedió. ujú, Para ser honesta, o sea, que como tú sabes, yo, mi relación con lo sagrado, con lo divino, con Dios o como quieras llamarlo, sin duda es lo más importante de mi vida y es lo que me acompaña día a día. Y entonces sí, o sea, personalmente, de alguna manera, el diario representa a ese ser sagrado. La verdad es que sí, O sea que porque sí es un diálogo con lo sí, sagrado. no, pero literal en diálogo, o sea, Ujú, literal, ujú. que Manifestado en papel. exacto. Ujú, Y que, por ejemplo, puedo comenzar una conversación en donde yo comienzo a platicar algo, ¿no? De, ay, es que me siento muy mal porque hoy pasó ta, 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 ta. Y de pronto el diario o Dios a través del diario o como quieras llamarlo, me contesta. ujú. Y esa respuesta no, no es algo mágico ni yuyu, así de qué raro, no, pero no viene De tu mente. de mi conciencia de Wendy, o sea, surge sola, ¿sí Ujú, sabes? ujú, Y sí, o sea, como si yo tomara también el otro lugar y me olvidara de Wendy, ujú, la que tiene el ujú, problema, ¿no? Y entonces, la mayoría de las veces, eh, el diario empieza a preguntarme cosas y yo respondo, y más ujú, preguntas y yo respondo, y así. Entonces, ujú. básicamente, o sea, se vuelve como una terapia, Claro. haz de cuenta, o sea, literal. Hay veces que no escribo en diálogo, sino en un desfogue emocional nada más, en un Todo lo que te sale. desahogo, Ujú. de ninguna manera lo pienso como, ay, que se vea bonito, con bonita letra, no, no, o sea, es Lo que sale. lo que sale, Ujú, o sea, lo que sale. No solo escribo en él, ilustro, ujú, hago collage, algo, listas, en fin, o sea, para mí un diario es un compañero, ujú, ¿no? Entonces no solo voy a él cuando necesito que, tú hablas, esta sanación emocional, que también, por supuesto, sino cuando tengo momentos creativos o buenas ideas, ¿no? ujú, Voy a él. Entonces, ujú, creo, bueno, no, en mi experiencia, puedo decir que una de las herramientas más sanadoras a nivel emocional y psicológico, ujú, eh, una herramienta meditativa 100%, y yo creo que una de las herramientas por excelencia en conexión contigo misma es un diario. ujú.
sin duda. O sea, porque cuando una cosa es que te sientes a meditar, en donde tú tomas este papel de desidentificación, entonces ves los pensamientos y tus emociones como nubes, etcétera, etcétera. Y otra cosa es en donde te conectas contigo misma, pero en ese centro y en donde, o sea, con tu diario lloras. Literalmente, o sea, puedes estar llorando con él y entonces, o sea, ¿me explico? O sea, como catártico, haz de cuenta. Entonces, sí, o sea, para mí la escritura consciente puede volverse lo que tú quieras que se vuelva. O sea, para mí es una práctica, vamos, que no dejaría por nada del mundo. O sea, es una práctica, ahora, que no todos los días, que esa es otra cosa. Claro, porque ¿no? es lo que te iba a preguntar, que esto de escribir, ya sea un diario, ya sea, llamémoslo como queramos, ¿no? Escritura consciente o diario o lo que sea. Habrá mucha gente que diga, sí, qué bonito, y a mí me encantaría hacerlo, porque de hecho es una de estas cosas que cuando somos pequeñitos, o pequeñitas, sobre todo las niñas, yo creo, así te los regalan, ¿no? te los regalan, y yo tenía algunos que tenían hasta candado y todo. Candado y la llavecita, sí. Exactamente, claro, entonces es como ya desde muy pequeñitas te están animando a que escribas. Y claro, te hace muchísima ilusión, pero digamos que para muchas personas la dificultad es mantener la práctica, ¿no? Porque sí que exige tiempo, claro, no, o sea, a no ser que te dediques a escribir en tipo telegráfico, pero que eso no va a tener el mismo valor emocional, ni expresivo, ni tal vez creativo, pues va a llevarte tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, tú que por ejemplo a veces te quejas de no ser tan constante, y a mí me pasa también, yo soy muy inconstante también en muchas cosas, ¿cómo has conseguido mantener la constancia con la escritura consciente? Bueno, primero, y vuelvo al punto de ver tu diario como un amigo, la pregunta que yo te hago es, ¿tú le llamas todos los días al mismo amigo para contarle qué comiste y qué show viste en la televisión? No. Sin embargo, te comunicas con un amigo cuando tienes un problema, cuando te pasó algo, o cuando tienes algo importantísimo que contarle, o te sientes súper feliz. Entonces, no, es exactamente igual. O sea, si tú ves el hecho de que te sientas, o sea, de sentarte a escribir como una obligación más en tu día, pues no lo vas a hacer. Jamás, ¿no? No lo vas a hacer. Y más porque entonces, ¿qué le contarías? Hoy fui al súper a las 9 de la mañana. No, se vuelve una tarea súper aburrida. Exacto. Entonces, más bien, es eso, es cuando tú vas a escribir, tienes que sentir, o sea, que vas a una cita contigo mismo o con tu mejor amigo, a platicar con tu amigo. ¿Sabes? Es decir, que entonces se presupone una capacidad, una necesidad y también una capacidad de compartir. Es decir, hay gente que a lo mejor no es tanto de compartir cuando, por ejemplo, tiene dificultades o tiene momentos de desafío, o también momentos bonitos, momentos de mucha felicidad, no son tanto de compartir, tal vez, ni consigo mismos ni con nadie, ¿no? Entonces, digamos que en ese caso la escritura no sería una herramienta muy... pero creo que, vamos a ver, o sea, sí, vamos, como todo, tiene que ver la intención, ¿no? Como todo, o sea, algo para mí puede ser maravilloso y para ti no, claro. Y vamos, un cuaderno en blanco para alguien como para mí, o sea, puede significar lo más grande que tengo, ¿no? O sea, como el canvas para conocerme a mí misma, para crear lo que quiera, etcétera. Y hay gente que es una colección de 100 hojas de papel. Sí, o gente que, o incluso al revés, gente que ve una hoja en blanco y dice, Dios mío, ¿qué voy a escribir? Y entonces le entra la angustia por la presión tal vez de que tiene que escribir algo bonito, de que tiene que escribir algo que tenga sentido, de que tiene que escribir algo que se lea bien, y por supuesto que no. Y ese creo que es el error, sí. ¿no? Y una de las razones que la gente no practica esta cosa tan maravillosa, ¿no? Que de verdad, o sea, tu diario
eres tú en el papel. Ujú. O sea, literalmente es en lugar de que tú te enrolles mentalmente con no, o sea, con los mismos pensamientos, lo sacas de tu sistema Ujú. al papel. Ujú. Eso es todo. Que en lugar de que te encierres en el baño a llorar, por Ujú. ejemplo, está muy bien, o sea, pero ¿qué tal si te encierras en el baño llorando, pero con tu diario y sacas de tu sistema Ujú. ese dolor, Ujú. Ujú. ¿no? Entonces, sí, o sea, la hoja en blanco se convierte, pues sí, o sea, en este espejo, en este terapeuta, en este mejor amigo, en este canvas para que En crees esta lo catarsis que quieras. también. Ujú. Exacto. Ujú. Ahora, o sea, puedes hacerlo literal como desahogo, puedes, o sea, en una conversión literal en diálogo, o en formato de carta, Ujú. o como un dibujo, o puedes, o sea, vamos, es tu Sí, espacio, es lo que tú quieras, o como escritura inconsciente, inconsciente en el sentido lo que de quieras. escritura, creo que se llama automática, ahora mismo Sí, sí, no, sí, se llama que, escritura automática, ajá. básicamente lo que te salga, ¿no? Que ahora, gente que dice, pero no tengo ¿qué escribo? ¿Qué? ¿No? Literalmente, o sea, empiezas con una pregunta. Ujú. El, ¿cómo me siento hoy? Así, ¿cómo me siento hoy? Bueno, pues hoy me siento o sea, y sume, Sí, o sale. sea, literalmente cuando no sepas con que tú te preguntes y escribas la pregunta, ¿cómo me siento hoy? Ujú. Y empiezas a tirar el hilo. O Exactamente. sea, y pues más o menos porque me duele la cabeza, porque ayer, o sea, Ujú. y jalas el hilo. Porque incluso en terapia, y lo sabes, o sea, una de las herramientas más poderosas que pide el terapeuta al paciente es, haz una carta, ten un Ujú. diario, Ujú. ¿sabes? Porque cuando escribimos, literalmente estamos sacando del sistema lo Sí, que hay. sí. Y de hecho yo una de las pocas veces en mi vida que he escrito regularmente, que era básicamente una vez a la semana o una vez cada 10 días, Ujú, fue cuando tenía 25 o 26 años, que estaba en Estados Unidos, vivía en Washington, ujú, y tuve un proceso de terapia. Y claro, entonces, sí. todavía tengo mi libreta donde escribí, lo escribía, además lo escribía prácticamente como a la hora o a las 2 horas de salir para que estuviese todavía muy, muy fresco en la memoria. Ujú, ujú, Y, o sea, lo escribía en el mismo día. Y sí que lo hacía tipo, o sea, un poco, no telegrama, pero bastante, bastante cortito, ¿no? sí, sí, Bastante sí. Sí, eh, como con bullet points, ¿no? O sea, ah, como puntos sí, sí, así principales. sí. Pero sí que es cierto que eh, ahora a veces lo vuelvo a releer, y eso Ujú, también era una pregunta que te quiero hacer, pero es una de las pocas veces en mi vida en las que he escrito sobre lo que me pasaba a mí ujú, y lo que estaba llevando en ese proceso ujú, de manera regular y de ujú, manera constante. ujú, Y era algo que o sea, que cada vez que iba a la terapeuta, luego me apetecía escribir. O sea, como que se sí, convirtió en sí. no en una obligación, sino empezó como una obligación, porque pensé que era, Ujú, o ujú, sea, que era bueno como parte de ujú, la terapia, ujú. pero luego acabó siendo un placer. Lo que pasa es que cuando acabé con la terapia lo dejé. Ujú. Sí, sí, pero vamos, o sea, lo más importante yo creo es, en tu diario no hay reglas, Ujú. punto. O sea, es un compañero en blanco, ya está, Ujú. ¿sabes? Entonces, o sea, por ejemplo, si te asomas a mi diario, pues hay hojas, exacto, ¿no? De desahogo. Hay dibujos, hay collage, por ejemplo, ¿no? O sea, fotos, imágenes, palabras que me encantan en revistas, las recorto y las pego. Ujú. Este, poemas, palabras así, ¿no? De que, o sea, de pronto, por ejemplo, hay palabras en inglés que ves Ujú. Sí, que son muy que bonitas. hablamos, ajá, por ejemplo, embodiment, ¿no? Que Ujú. nos gusta mucho en inglés, Ujú. nourishment, y o sea, son palabras que el simple hecho de escribirlas en grande y las sombreo y sabe, o sea, Ujú. y quedarme con esa palabra Ujú. 10 minutos mientras la sombreo y la pongo, eso es ya la práctica del día porque literalmente empiezo a sentir la energía de la palabra, haz de Ujú. cuenta. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Puedo, o sea, cambio de tintas, a veces es blanca, perdón, negra o tinta azul, o a De veces colores, roja, sí. exacto. Ujú. Pues, o sea, no hay reglas. Ujú. Y la constancia,
hay momentos en mi vida, o sea, pues que quiero hacerlo diario por 2 semanas. Y hay momentos en que pasan 3 o 4 días y no. Lo que sí intento es al menos una vez a la semana el tener esta cita conmigo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la práctica que tú y yo adoramos de la carta de oráculo o tarot en la mañana, por ejemplo. O sea, me gusta escribir, puede ser un párrafo o a veces estoy media hora, ¿eh? Sí, te invita No, a... claro, ¿no? O lo mismo, leo algo en un libro que digo, puta, me encanta. Y en ese momento viene una inspiración, una idea, mi diario. O quiero copiar el párrafo tal cual de un libro en mi diario. O sea, para mí, mi diario guarda como todo lo que a mí me gusta en el mismo lugar, haz de cuenta. Vale, entonces te pregunto sobre la sombra. Sí. Porque ese es un tema bastante interesante. Sí. Y que se comenta mucho en varios webinars y varios, digamos, artículos que he leído sobre escritura consciente. Como la escritura como herramienta de transformación y como herramienta de conexión, ¿no? Sagrada con uno mismo, con la totalidad de uno mismo, que incluye, por supuesto, la sombra. Entonces, ¿qué porcentaje dirías tú de tu escritura te pone en contacto con la sombra, con tus sombras, que todos tenemos muchas? Con esa parte, digamos, poco querida de ti, esa parte que no has integrado, porque todos la tenemos. Sí, no, claro. Que precisamente es la parte que mucha gente a lo mejor asocia con lo de tener un diario, ¿no? El poder escribir ahí, bueno, no los secretos, ¿no? Pero sí esas cosas que no le contarías a nadie más, ¿no? Como tu parte menos admitida externamente, ¿no? Y eso sí lo puedes plasmar en el papel, mientras obviamente tengas, digamos, una sensación de seguridad al hacerlo, de que nadie más lo va a leer, y también mientras tú te des el permiso para sacar eso también, ¿no? Y que no solamente escribas cosas que te resultan fácil escribir, sino cosas que también te cuestan. Pues, o sea, no puedo hablar de un porcentaje tal cual, pero puedo decir de que cuando lo siento lo hago. O sea, y hay momentos en mi vida que tengo desafíos, ¿no? Por supuesto, como todos, y entonces por ejemplo, en esa semana o en ese mes, básicamente todo lo que plasmo es eso. Cuando tengo miedo, pues de lo que sea, pues es sobre mi miedo, eso, ¿no? Eso sí, generalmente cuando plasmo mi sombra, por llamarlo así, casi siempre es cuando tengo esta conversación con lo sagrado. Pero vamos, cuando el formato que necesito hacer, pero que no lo hago de manera consciente, o sea, sale. Exacto, es en ese momento casi siempre en diálogo, porque obviamente cuando yo llego a mi diario, de ninguna manera llego desde mi cabeza, sino desde mi corazón, o sea, desde mi dolor o desde mi miedo. Y en ese momento, entonces, claro, brota la voz de lo sagrado para mí, que entonces es la voz que me acompaña, que cuando yo me empiezo a culpar a mí misma de ¿y por qué hice esto? O sentí tal, ¿no? O sea, mi sombra, entonces lo sagrado me sostiene y me acompaña como a ver, hey, ¿no? O sea, como a ver, tranquila, a ver, ok, hiciste tal y tal y tal, pero a ver, relájate, no, ¿sabes? Pues no, o sea, yo misma en esta otra voz, o mi ser superior, como digan algunos, o sea, como quieras, pero en esta voz más pura, la voz del testigo, claro, o sea, no es que me tape o me niegue la sombra, simplemente, exactamente como un terapeuta, o sea, te sostiene, o sea, te la canaliza, ¿no? Porque finalmente cualquier persona, cuando tienes esta explosión de tus sombras, si no hay nada que te, ¿sabes? Que te aguante, sí, que te aguante, que te sostenga, que te acompañe y todo, entonces hay un desboque, es un desborde emocional, brutal, pues entonces, claro, o sea, por esa razón generalmente es cuando esta voz de lo sagrado sale y me sostiene, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, no puedo hablar de qué porcentaje, pero puedo decir cuando lo necesito, ahí está. Ahora, hablabas tú también de el miedo que te lean, ¿no? O sea, de la privacidad y todo. Sí, o sea, sin duda, mientras tú tengas miedo de que otro te lea, no vas a poder ser auténtico. Y
si no eres auténtico, pues no tiene sentido, claro. ¿no? O sea, si vas a escribir desde tu mente con miedo y temor que te lean... O vas a escribir vaya, como si te fuesen a leer. sí, no, sí. Que es básicamente sí, lo mismo. No estás escribiendo para ser publicado. Te censuras. Exactamente, te estás No, autocensurando. No, sí, claro. O sea, sin duda tienes que confiar que no va a pasar, ¿no? O sea, para poder preguntarte, hacerte estas preguntas que son a veces muy duras. Sí, no, sí. Ahora, yo personalmente, o sea, confío que mi marido pues no va a leer mi diario porque de verdad, o sea, mi diario, o sea, puede aparecer en la mesa de la cocina o puede, o sea, ¿sabes? O sea, yo de ninguna manera escondo mi diario para que nadie lo vea, no, porque, o sea, confío en que él respeta mi privacidad y mis cosas, ¿no? Ahora, tiene que ver un poco también de nunca hablo, puede ser del otro, ¿sabes? O sea, no me interesa hablar del otro, sino de mí. Entonces yo hablo de mi dolor, de mis procesos, de mis cosas y no juzgo a otro en mi diario de, ay, es esto porque tal hizo tal, no. Entonces, si lo lee, pues que lo lea. O sea, yo soy auténtica y lo hago para mí, por mí. O sea, es un regalo que me doy a mí misma. El escribir y estar conmigo misma es para mí. Y no me da ningún miedo, o sea, que lea lo que soy. Claro. ¿No? ¿Sientes que es un proceso que te empodera? ¿En qué sentido? En el sentido de que te... O sea, básicamente te empodera porque te libera tal vez de la historia, de ser como uno... Todos nos presentamos de cara a los demás de una manera, ¿vale? Y esta solamente, digamos, es una faceta de nuestra identidad. Sí. No es la totalidad. La escritura es otra, o la escritura consciente puede ser otra faceta que tampoco necesariamente es la totalidad, pero que se complementa. Entonces, pienso que puede ser empoderador en el sentido de que tu historia no es tu verdad última, ¿no? No es la verdad, no es la totalidad. Y por lo tanto la puedes cambiar. Entonces, tal vez a través de la escritura consciente tal vez puedes también crear, ¿no? O sea, esta faceta un poco más creativa, y me refiero a creativa no en el lado creativo solo, por ejemplo, de ilustración, de pintar, o de diseñar, o de escribir de manera con un valor literario, sino el crear cuando imaginas tu vida de otra manera o cuando visualizas tus desafíos de otra manera, o sea, como que cambia tu enfoque y ese cambio de enfoque lo puedes también hacer sobre el papel. Sí. Con lo cual estás escribiendo tu historia y al escribir tu historia la estás también cambiando. No sé si me entiendes. Hay como una especie de valor también heurístico, ¿no? De creación en la escritura, que a mí me atrae mucho. Yo, o sea, como que no lo he experimentado yo personalmente porque no soy tan constante con mi escritura, pero me da la impresión de que cuanto más avanzamos en esto, en la escritura consciente, y más nos abrimos a explorar nuestras sombras, explorar las expectativas y las asunciones y las historias, que tal vez al plasmarlas en el papel te das cuenta de que... Pero que no era a lo mejor tan grande como lo veías. No, o que esto no es mío, esto a lo mejor no es mío, esto a lo mejor me viene dado de mi madre, de mi padre, o de mi familia, o de esa experiencia que tuve, pero esa experiencia no determina lo que yo soy. Y por tanto, al escribirlo, te puedes liberar y puedes como cambiar tu enfoque, ¿no? Y entonces en eso cambias también tu vida. No, sí, claro, vamos, eso, como yo comencé, es que es eso, o sea, tu diario es una entidad más allá de un cuaderno, o sea, exacto, es tu mejor amigo, es un espejo en donde tú te ves con tus luces y tus ojos, o sea, no es tu espejo físico, pero sí de tu alma. Claro, pero ¿no? en ese proceso... Exactamente, pues entonces ves, claro, ¿no? Empiezas a ver acabo de poner una frase que me decía mi mamá cuando era chiquita 40 veces, wow, no es mía, o sea, viene mi mamá, por ejemplo, ¿no? O sí, y finalmente, exacto, o sea, yo tengo dos como cosas, dos razones por las que me escribo,
¿no? Mucho. Una es, o sea, lo que no sacas de tu sistema se queda dentro. Sí. O sea, ya está, o sea, ya está, así de fácil. Uh-huh. O sea, todo lo que te hace daño, si no lo sacas de alguna manera, se queda. Uh-huh. Y eso que te sigue haciendo daño. Exacto, o sea, y exactamente lo que no sacas y se queda, eso se convierte en una sombra más grande. Uh-huh. Y cada vez es más y más y más y más sombra y más poderosa que va a salir en ataques de celos, en ansiedad, en enfermedades físicas, en dolores de cabeza, en problemas con tu familia, etc. Entonces, para mí, uno es eso, es de yo me quiero sanar y yo quiero sacar eso que me hace daño, pero en lugar de, por ejemplo, pelearme con mi marido o con mis papás, o lo que sea, no tengo que lastimar a otro en una discusión. O lastimarte a ti misma, que es peor. Es simplemente, si yo lo saco tal cual en mi diario, ya lo saqué, ya está fuera. Y si está fuera, automáticamente, como tú bien dices, sí, o sea, se vuelve sin duda alguna un estado meditativo en el sentido de tú te das cuenta que eres más que la historia que sacaste, más que el dolor, no más de importante, ¿no? O sea, sino tú no eres tu dolor. Solo eso, exactamente. No eres esa historia, sino eres, sí, el observador de, ¿no? Entonces, en este proceso de desidentificación, entonces viene la calma, viene la aceptación. Muchas veces también cuando lo sacas y lo relees, por ejemplo, dices, en mi cabeza era un problemón, y cuando lo ves dices, pero en realidad ya no, porque cuando lo sacas y ya no duele y lo revisitas, entonces ves desde una mirada más tranquila y ya no desde la mirada del enojo, del dolor. Entonces, sí, exacto. O sea, básicamente has creado una realidad alternativa que es menos dolorosa para ti, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mi razón como humana o de sanación, esa parte humana, pues es de, si no lo saco, está dentro y me daña, entonces para afuera. Y prefiero en la hoja que con una persona que pueda dañar sin querer. 1. 2. Porque aunque me gusta mucho meditar, aunque me gustan muchas prácticas, para mí la mejor para conectarme conmigo misma y conectarme con lo sagrado es a través de mi diario. Porque no solo, o sea, para conectarme con lo sagrado no necesito hacer yoga o meditar o rezar. Yo tengo mis conversaciones personales, por llamar así, en mi diario. Ahí suceden. ¿Me explicó? Entonces yo siento una relación personal con lo sagrado por eso, porque yo tengo una relación hablada, dialogada, o sea, ¿sabes? Física, por lo menos así en el papel. Entonces, o sea, es eso para mí. Sanación, como tú hablabas, en todo nivel, y conexión. O sea, creo que esas son las dos razones más importantes. Y la última pregunta que tengo, que es algo que yo a veces también me hago a mí misma, porque sí que tengo escritura, sí que tengo diarios, pero no tantos. ¿Lo relees? Bueno, es que a ver, siempre en la parte de hacia atrás tengo como unas banderitas de post-its. Y entonces cuando escribo algo y sé que necesito regresar, o sea, literalmente lo marco y ya está, y continúo con él. Ahora, ¿cuándo lo revisito? No sé, pero sé que eso en ese momento era muy importante. Casi todas, por ejemplo, mis conversaciones, por ejemplo, con lo sagrado las marco porque finalmente también se vuelven fuente de inspiración para mis blogs y para cursos y etcétera, ¿no? Entonces sí, o sea, lo que yo siento más importante o que me va a ayudar a mi futuro yo, lo marco. Entonces, sí, que vuelva a releer todo mi diario, hasta hoy no. Sin embargo, también en esta parte romántica, muchas veces he pensado que escribo mi diario para mí misma de viejita, pues, o sea, cuando sea, ¿no? Siempre me imagino, o sea, como en las películas,
¿sabes? O sea, en un ático con baúles, con mis diarios de, a ver mi vida, y entonces revisitar mi vida, mis emociones, todo, y ver de, wow, o sea, ¿no? Mis emociones, mi vida, mis recuerdos, ¿no? Porque, sí, y de alguna manera también sabiendo que mi hija, a lo mejor me lee. Claro. Y de nuevo, ¿no? No me importa la parte de privacidad y todo, porque yo quiero que un día mi hija, si me lee, diga, ¿esta mi mamá? ¡Wow! ¿No? Resolvió su vida así, o ¡wow! El curso de tal, la semilla aquí, o la ilustración que vi, ¡wow! Este es el sketch, ¿no? Entonces sí, o sea, tengo la idea romántica de releerlos de viejita, pero no sé, pero sí, lo marco, lo que considero que sí voy a regresar, sí. Muy interesante, Wendy. Un tema... Sí, pero hoy fue como más entrevista que... sí, pero bueno, me parece bien porque al final tú tienes más experiencia que yo. Yo sí que releo lo que escribo, pero de una manera como más, tal vez freudiana, tal vez más de psicoanálisis, o sea, para ver un poco dónde estaba en ese punto, qué aprendí, qué revelaciones tuve, y si tal vez me he olvidado de ellas, si las tengo que volver a recordar, ¿no? Porque en este momento tal vez estoy pasando por algo parecido o algo que considero que releer lo que escribí en el pasado me puede ayudar. Entonces, no lo hago como... No tengo esa idea tan romántica como tú, porque además al no escribirlo con tanta regularidad tampoco, digamos que tampoco son tantos recuerdos, sino es como más analítica, para mí es como más análisis de cualquier proceso mental o emocional que haya pasado. Un tema súper interesante y fascinante. Yo, sí, ya ves, sí. Soy la romántica, sí, el diario. Sí, es que yo soy bastante más clínica. Sí. Y yo, pues, o sea, pienso en Los puentes de Madison, la película y los baúles. sí, ya sé, ¿no? Sí, claro, sí. No, pero sí, yo puedo decir que de verdad, si pudiera recomendar algo, más que todo lo demás sería eso. De veras. Más que la meditación, más que todo, porque creo que es una práctica, pues, del día a día y espiritual. Sí, y es transformadora. ¿No? Que conjuga varias prácticas en sí mismo, pues. Sí, y que es transformadora y sanadora. Tiene el potencial para ser transformadoras y sanadoras. Y para conectarte con lo sagrado y para conectarte con tu yo profundo y tu luz y tu sombra y todo. Entonces, o sea, para mí es la práctica número 1. Amén. Aquí ha hablado Wendy. Muy bien. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos, por prestarnos su tiempo, ¿no? Para compartir todo esto. Muchas gracias y esperamos que os haya servido de inspiración. De inspiración y con esta pasión que le ha puesto Wendy, que es verdad, que es una de sus herramientas favoritas. Y nada, nos escuchamos la siguiente semana. Muy bien. Que tengáis una bonita semana y si tenéis algún tiempo, sentaros a escribir. Sí, claro. Otra cosita, nada más. Si tienen algunas preguntas, dudas, comentarios o ideas que quieran que platiquemos, ¿no? En un podcast, todo, por favor, pueden mandarnos un correo o ponerlo como comentario en los websites o como sea para pensar en futuros episodios, ¿no? Exactamente. También para poder responderles. Bueno, muchas gracias, que tengan una muy bonita semana. Les mandamos besos y abrazos y nos veremos muy prontito. Adiós. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com y la mía, wendybosch.com.